Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Cómo van? ¿Cómo arrancaron la semana? Hola, profe, ¿bien nomás? ¿Cómo andan? Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo les fue con el trabajo práctico? Cric, cric. Cri, cri. Yo ¿Pudieron lo hacer imprimí nada algo? más. Estaba medio difícil, profe. Está medio Está complicado. complicadito. Sí, sí, sí. Bueno, yo intenté hacer el número 2, entrar el flujo de bytes enteros, no lo pude ingresar. Yo hice hasta donde me daba el cartel, donde me decía que tenía que entrar un entero, y después no pude arrancarlo, o sea, no hubo forma. Y después... Módulo 2, TP2, Sí. ejercicio 5. Y después me gustaría, si usted le llega a quedar un tiempito, hay un ejercicio de un TP2, que es Módulo 2, TP2, ejercicio 5, agenda telefónica. no hubo forma. ¿El Es módulo muy 2? difícil. Sí, es A un ver. array. TP2, no es un array. El ejercicio 5 del segundo trabajo práctico del módulo 2. A ver, déjame que lo ubique. Del módulo 2, el P2. TP2, Sí. ejercicio 5. Agenda telefónica. Es sobre la agenda. No, ese es larguísimo, como para que lo hagamos en clase. Sí, no, cuando a usted le queda algún espacio, si nos puede explicar más o menos cómo hacerlo, porque es complicadísimo. ¿En cuál parte es la que te cuesta? Porque primero tenés que crear una clase contacto, después una clase agenda. Ajá. Y después recién tenés que crear todo el main en donde vas a permitir que se ingresen El datos. ingreso, claro. ¿Profe? Sí. O sea, que son 3 clases, digamos, casi. Son 3 clases las que hay que crear. 2 clases y un main. ¿Es necesario usar ArrayList para eso? ¿Cómo? ¿Es necesario usar ArrayList para eso? Sí, porque justamente cada contacto va a estar dentro de la agenda, que la harías con un array. Con un array list o con un array. Puedes, no sé si te da la cantidad de contactos que tenés que guardar. Por defecto serán 10 con un array común nomás, porque son 10, sabes que van a tener 10 por defecto. Bueno. Pero el enunciado dice que podrían ser más. Entonces, sí, un array list, una agenda de contacto está formada por una cantidad de n contactos. Sí, un array list y después por defecto van a ser 10, pero pueden ser más. Y bueno, sí es largo porque vas a crear una clase contacto, una clase agenda, y después en el main vas a poder manejar todos esos, ¿sí? Los contactos y la agenda. Yo tenía una duda con respecto a ese ejercicio también, profe. Sí, decime. Te comparto unos 10 segunditos en mi pantalla. Dale, a ver. Veamos qué. Porque en el main, en el enunciado dice. Ahí dónde está. ¿Dónde está el enunciado? Hablamos del enunciado. A ver. En Lo tengo acá. En añadir contacto, te dice que tenés que mandarle un objeto que se llame C. Pero yo no lo pude hacer así. No me lo imaginé. Yo le mandé en añadir contacto. A ver. Yo le mandé el contacto y el C. vector de contactos. No sé si está mal hacerlo así o tendría que hacerlo sí o sí, como te dice ahí el ejercicio, ¿no? Pero ¿y cómo harías ahí? Porque vos lo que harías, la agenda sería un array, ¿sí? Y vos cuando envías un contacto lo metes dentro de ese array. Por claro, lo que con la leo. agenda sería la clase y uno de los ay, no me acuerdo cómo se llama esto, ¿atributos? No. Un atributo. Sería el vector de contacto, ¿que no? ¿O está mal? Pero vos le estás mandando por cada contacto un vector. No me parece, digamos. Es un vector único y ahí estás mandando un vector por cada contacto que envías. Cada vez que añadís un contacto estás enviando un vector. Yo pensaba que le estaba mandando el mismo de acá del main nomás. Por lo que yo veo y me parece que tenés que dentro de agenda crear un atributo que sea un vector, ¿sí? Y cuando crees un contacto nuevo le envías solo un contacto y lo vas cargando dentro de ese vector.
Pero ese vector, ¿dónde va a quedar guardado? Y ese vector va a ir incrementándose cada vez que ingrese su contacto nuevo. Claro, pero ¿dónde queda Mm, guardado? Digamos? ¿Tendría que declararlo acá, digamos, en la agenda? Porque yo Mira, decía, lo declaro en el main, lo declaro acá. En contacto, contacto, acá declaro el vector. Entonces ya queda en el main. Entonces ahí yo lo mando a añadir contacto, le mando el vector, lo agranda y lo devuelve y ya queda acá cargado, ¿qué ah, no? mira, por lo que estoy viendo en una resolución que yo tengo, la agenda es un vector, ¿sí? De contactos, como te decía. Eso está bien, digamos. Claro, exactamente eso. Por defecto vas a crear un constructor que va a tener 10 contactos y si no, también te dice que le puedes mandar un n que te diga la cantidad de elementos que va a tener tu agenda, ¿sí? Una agenda de contactos que está formada por una cantidad n de contactos. ¿Quieren que les comparta todo el código? Y después ustedes Sí, lo ven. sí, profe. Hay algo muy Porfa. copado ahí también dentro de esto, que es un menú con switch. Sí. Así también Sí, está bueno para que lo vean. Déjame que- Porque este es muy largo como para que nos pongamos a hacerlo ahora. Si no, les diría que de una, pero bueno, si quieren, véanlo un poquito el código y después cualquier duda me consultan. Pero sí estaba bien, Pablo, lo que estabas haciendo. Nada más que la agenda es única, digamos. ¿Lo mandaría por el chat, profe? Ah, entonces no, Es recontra largo, veamos si es que se puede por el chat. ¿O por el WhatsApp? entonces no estoy entendiendo el concepto de... En un archivo comprimido por WhatsApp. Que lo mando. No, a ver, veamos qué se puede hacer. Pues yo A vengo de ver. entender, yo sé C, viste un poco de C, Ujú. Decime. y, y es como O que, sea, la agenda en este caso sería un array list o un array, bien. Lo había Y pensado. vos la vas a ir llenando con contactos. Ujú. claro, pero ese objeto que está lleno de contactos no me Ese lo entra en la cabeza. mandé por... mira, sí se envió todo por WhatsApp. Por WhatsApp está todo. Gracias. ¿Así? Chequenlo. ¿Pregunta? Hay un... Ya Fíjate en está, el WhatsApp. está abierto. Sí, hay un menú ahí que está bueno para que también lo chusmeen, que es utilizando switch y case, que no lo vimos tanto, Está abierto. así que ahí lo tienen a todo el código. Después, si quieren, chusmeenlo. Es Bueno, una clase contacto, como le decía, una clase agenda que va a estar con los contactos. espera más. Y después un main que tiene el menú para agregar contactos, borrar contactos, depende de lo que queramos hacer. Ya. Y con la opción 8 salimos del menú. Profe, una pregunta. Ujú. En el caso de, yo hago, por ejemplo, la clase agenda, ¿no? Sí. Y tiene que tener esos 7 métodos, que es agregar contacto, borrar contacto a todo. Ujú. ¿Esos métodos deberían ir en la clase agenda o en el main? Porque si no, cada vez que yo creo una instancia de esa clase, es como que estoy repitiendo los métodos en cada Vos instancia. al método lo tenés que definir dentro de la clase agenda. Pero dentro del Claro, main vos los vas a ir llamando. Fíjate que yo mandé un claro. menú, Sí, sí, hay un sí. menú. Sí, eso es lo Cada que vez yo, que eso es lo llames, que yo. desde el main lo vas a ir invocando a esos métodos, pero Sí, lo tenés que sí, sí, definir. esa es la forma en que yo pensaba, pero cada vez que usted crea una instancia de esa clase, es como que se repiten los los métodos. O sea, cada instancia va a tener los mismos métodos. Pero eso no sé. No entiendo. Vos vas a tener una agenda que va a ser un array list, ¿sí? Un contenedor de muchos contactos, de objetos de Sí. esa clase contacto. No, yo ¿Sí? hice una clase, nosotros, ¿no? Pues yo estaba con Mariné, Mm. con Edith. No sé cómo le dice usted, Mariné o Edith. Mariné. Corbacho le di. Ah, bueno. ¡Ay, qué A la horror! alumna Corbacho. No, Sí, nosotros habíamos hecho una clase en donde teníamos los atributos, que era el nombre, el teléfono, y sí. los métodos, los 7 métodos que pide el enunciado. Ujú. Esa sería la clase, lo llamamos clase agenda. Ajá. ¿Sí? ¿Y era un Y array o después, no? bueno, en el main defino el objeto contacto como una clase agenda, y defino un array list en De base esos objetos. a los contactos, a esos objetos. Pero ¿qué Claro. pasa? Yo lo que decía es, si cada instancia que creo de esa agenda sería un contacto, ¿no?
Sí, porque vos ahí lo que vas a ir creando son muchos, Claro. no contactos, sino una clase agenda, objetos de la Y clase agenda. en ese caso, entonces, si yo instancio la clase agenda, tendría que instanciarla como Simplemente lo que un pasó, array de contactos. por lo que yo entiendo que hiciste, lo que pasó es Ujú. que te salteaste una clase. Mm, Creaste una clase me parece que contacto y sí, un main, nada más. falta una entonces. Te faltaba, claro, tendrías que crear una clase contacto que contenga todo lo que ustedes hicieron y una clase agenda que es el array list en donde van a estar todos esos contactos y después Y un un main que Mm. sea el que te permita añadir, Desde- eliminar y todo eso. Bien, ahora sí. Ahora sí nos quedaron No, los patitos también feos. esa era la otra opción, Sí, pero no complicado. pensé que iba a ser que era tan complejo. O sea, no me imaginé que iba a ser tan complejo. Sí, los ejercicios de Ahora sí. objetos son demasiado largos y este no lo pudimos resolver en clase. Era largo. Pero ahí les compartí el código y está bueno también para que vean más o menos cómo funcionan los menús con switch y El del case. nuevo TP, hay uno también que es larguísimo y se parece un poco a este, va con clase también. ¿Cuál Hay uno del será? TP nuevo, del TP3, me parece que es el Módulo 3, TP1. 9, me parece que es. Me parece Hay que es uno un que es largo, yo lo ejercicio estuve leyendo a todos, y hay 15, uno me que es parece re que es. largo, ¿eh? El 15 creo que es. Sí, Que es Eh, larguísimo. la idea es que lo desarrollemos hoy aquí. Ah, bien, bien. Vamos a ver TP1, si es eso o no. módulo 3, ejercicio, Bueno. Y después si me tiran unos tips para el 2 el del ejercicio 2 TP3. del TP3. El del 2, a ver qué dice él. Era de entrar, introducir un entero Un como byte, valor. o sea, usar flujo de bytes. El último TP, el módulo 3, el ejercicio 2. El ejercicio 2. Me rompí la cabeza, ¿eh? Nos. Él lo hizo por un lado, yo lo hice por el otro, no enganchábamos una. Yo estoy estudiando de arriba, ¿no? Pero bueno. Bien, para los números, en este caso, a ver, yo le voy a buscar el código aquí. Yo lo que no me quedaba claro ahí es cómo hago, yo meto un número, y cómo hago para comparar para saber que ese es un entero. O sea, yo sé lo Ustedes que es van un a entero, ingresar con un valor, ¿sí? Pueden utilizar la clase SystemIn o el buffer reader, ¿recuerdan? Y eso que Sí. ingresamos es un valor entero, ¿bien? Es A ver, es yo les voy a un compartir. byte. Es un valor entero, ¿sí? Que recuerdan que iban de 0 a 256. Sí, Y que podrían ser cualquiera de estos si ingresan el exacto. 53, por ejemplo, es el 5. Y acá están los números enteros, ¿ves? Si ves, está desde el 48 hasta el 57. Entonces sería comparar el ASCII de lo que entro con Sí, 48 a 57 para saber si es un... Claro, y si ingresaste entre 48 y 57, ingresaste un entero y se terminaría ¿Y qué pasaría si ingreso un 20, por ejemplo, que también es un entero? el 20. ¿Qué es el 20? Un número 20, el número 20, o tiene que ser solamente de un dígito. Control. No, mira, el número 20 es no es del un código entero. ASCII solamente. Vos estás ingresando números con el system.in o el buffer reader, vos ingresás números enteros y acordate que después los casteamos a char para que... Sí. Entonces, eso lo entiendo, pero... si vos ingresás el 20, mira, estás ingresando este control dispositivo 4. Claro. No, pero yo no me refiero a que ingreso el 20 como código ASCII, sino que quiero ingresar el número 20, que sería el 2 y el 0. Pero serían 2 bytes lo que usarías ahí. Sería que ingrese 50 y después... Entonces en el enunciado tendría que decir que sea un entero de un solo dígito, porque yo digo, claro, si es un solo dígito es fácil, pues lo comparo con el 48 hasta el 57 y sé qué número es. Pero si el usuario en vez de un número ingresa un número de 2 o 3 dígitos... Ya estamos, se rompe el código. Ajá. Listo, Sí, ahora sí. Ahí van a tener Interesante. que poner... Sí, son aclaraciones que les podría faltar, que ustedes la podrían poner con un System Out Println, poner un cartelito que se ingrese un número del 0 al 256. De un solo dígito. No, porque pueden ser de 3 dígitos. O sea, ustedes van a ingresar un número del código ASCII. Al azar.
Claro, ahora sí, esa aclaración le faltó al enunciado entonces. Sí, sí. Nosotros ingresamos un número correspondiente a cualquiera de los símbolos del ASCII y tenemos que comparar y decir si lo que se ingresó es un número entero comparándolo con el 48 al 57. Exactamente, porque ahí están los números Bien. enteros. Ok, Sí. ahora sí. Mira, Bueno, está profe, buena la muchas página, acá te gracias. indica qué es lo que estás, dónde te estás posicionando. Sí, la tenemos, esa paginita también está muy Está buena. buena. Sí, eso es en el ejercicio número 2 del TP, es justamente eso. Un Bueno. valor entero va a caer si uno pone un byte de entre 48 y 57, caemos en un número entero y se dejaría de ejecutar. Entonces tenemos que poner un while y que si el número está entre 48 y 57 pase de largo y si es igual que entre y lo imprima. Exactamente, que lo imprima, pero para imprimirlo acordate que hay que castearlo a que se convierta Hay en que chat. castearlo, sí. Claro, Exacto. si pusiste el 87, lo casteas y te muestra la W. O podría hacer que te muestre las dos cosas. Buenísimo. El número que Bien. ingresaste y lo que es en ASCII. Ahora sí. Muchas gracias, profe. De 10, bueno, cualquier cosa me van avisando, chusmen ese código que compartimos del TP2, que ahí hay un switch, un case, es un menú que seleccione, así que eso está bastante interesante también. Bueno, continuemos con nosotros. Hoy es teoría, vamos a ver un poquito de teoría. Les comparto la pantalla. Creo que sí. Bien, vamos a continuar con el módulo número 3. Estamos ya en la segunda clase, en donde hoy vamos a ver, en la segunda clase de teoría, donde vamos a ver listas, colas, pilas y hash map. Son estructuras dinámicas que nos van a, al igual que los arrays o los arrays que habíamos venido viendo, ahora también vamos a conocer otras estructuras que nos van a permitir almacenar datos, como son las listas, las colas, las pilas y los hash map. Este método, lo del tema de la recursión, lo vamos a dejar para el día jueves. Bien, arranquemos. Las listas son un tipo de colección que heredan de la interfase collection, ¿sí? Que son una estructura de datos que respeta el orden en el cual fueron agregados los elementos y que también permiten registros que estén repetidos, ¿sí? Tenemos que algunas de las clases que nos permiten implementar las listas son, por ejemplo, ArrayList, que es la que ya habíamos visto nosotros en el módulo 1 y 2, Linked List, que son las listas enlazadas. También tenemos la clase Stack, que nos va a permitir implementar pilas, y la clase Vector, ¿sí? Acá tenemos un pequeño cuadrito para que veamos cómo vienen derivando de diferentes interfaces, colecciones y clases las listas que podemos utilizar. Tenemos acá, por ejemplo, las linked lists, que son las listas enlazadas, que nos van a permitir implementar, por ejemplo, colas o pilas, ¿sí? Vemos que todas derivan en sí de la clase Java útil, así que cada vez que la utilicemos, que llamemos a un array list, a un linked list, a un stack o un QE, vamos a utilizar importando la clase Java útil como habíamos venido viendo hasta aquí. Bueno, como habíamos mencionado recién, las list es una interfaz que está implementada por clases como ArrayList, Stack, Vector o Linked List. La forma de poder declararlas y utilizarlas para poder crear instancias de ellas es, como vemos aquí, ponemos la palabra reservada list, el nombre identificador que nosotros queremos llamar a esa lista, y es igual a new linked list si usamos una lista enlazada, array list si usamos una array list, vector si usamos una clase vector, o stack si estamos definiendo una pila. El orden de los elementos cambiará dependiendo de la clase utilizada para crear una instancia en la lista. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es que cambia el orden, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos en el último definido un stack, que es justamente una pila, que el orden de ello es last in, first out, ¿sí? Que es que el último en entrar es el primero en salir. Un ejemplo de pila lo vemos, por ejemplo, cuando apilamos cartas, por ejemplo. Cuando apilamos cartas, una arriba de la otra, la última que ponemos va a ser la primera que saquemos si es que queremos barajar,
¿sí? La última que pongamos va a ser la primera en salir. Ese es un ejemplo de filas, como para que se den una idea, cómo dependiendo cuál de estas listas utilicemos, va a ser la forma de ingreso y de egreso desde esa lista. Los métodos que tenemos con la lista son, por ejemplo, el add, el add-all, el clear, el contains. Tenemos varios ejemplitos de métodos aquí dentro de esta diapositiva, que ahora cuando creemos una, yo les voy a dejar a ustedes como para que puedan ver y probar después en su casa cada uno de estos métodos. Vamos a ver qué es lo que hacen, qué devuelven, cómo actúa cada uno de estos métodos y qué parámetros utilizan para su utilización. ¿Sí? Vamos a definir ahora un ejemplito de lista en donde vamos a definir una lista del tipo ArrayList. ¿Sí? Como vemos acá es un list, lo definimos que va a ser de string, le ponemos nombre list, y vamos a decir que instancia una clase del tipo ArrayList, ¿sí? Donde le vamos a agregar un par de datos con el método add, que es el que ya conocemos, y algo muy interesante que vamos a ver ahora es un iterador, ¿sí? Que el iterador es un objeto que nos va a permitir recorrer la lista para presentar por pantalla los elementos que contenga esa lista, utilizando métodos que son el hashNext y el iterNext, ¿sí? Con uno nos va a permitir recorrer y ver si la lista no está vacía, y con el otro nos va a ir mostrando el elemento que tenga en esa posición del iterador. Lo vamos a resolver en el Eclipse, así nos queda para nosotros. Voy a crear aquí, vamos a hacerlo en este. A ver. Acá tengo un main, este lo voy a borrar. Bien. Vamos a crear una lista como el ejemplo que tenemos ahí en la diapositiva para que veamos cómo funciona. Lo primero que les decía que hay que hacer es importar la clase, el paquete Java útil, como vemos acá en esta línea número 2. Con útil.asterisco ya podemos utilizar todo lo que venga dentro del paquete Java útil. Bien. Nos decía la diapositiva entonces en la teoría que para poder instanciar objetos de la clase list tenemos que poner list, la palabra reservada list, list, el tipo de datos que va a contener esta lista, que en este caso yo voy a definir una lista de string que va a contener mis nombres y un nombre identificador de esa lista que estoy creando. Aquí entonces nosotros podemos crear un array list, un stack, un vector, un linked list. En este caso nosotros vamos a crear un new array list de string, como habíamos mencionado. De string y acá los paréntesis. Por consiguiente, después lo que tenemos también en la diapositiva es que le vamos a ir agregando datos como los que la conocíamos anteriormente. Para agregar datos dentro de una array list utilizamos el método add. Entonces ponemos lista.add y aquí entonces ya puedo agregar un dato nuevo. Yo, por ejemplo, voy a agregar nombres de personas. Voy a agregar mis nombres. Estamos utilizando para eso el método add, que nos permite agregar elementos a nuestra lista. Acá tengo un error. Acá voy a agregarle mi segundo nombre. Y mi apellido, por último, lo voy a agregar a la lista. Bien, definimos entonces un objeto del tipo list, que llamamos lista, y definimos que va a ser un array list, y le agregamos 3 elementos, ¿sí? a ese array list. Ahora veíamos también en la diapositiva que vamos a crear un objeto nuevo que se llama iterador. ¿Se acuerdan que antes nosotros para recorrer un array list o una lista utilizábamos un ciclo for? ¿Sí? Ahora vamos a conocer un nuevo objeto que se llama iterador, que nos va a permitir recorrer esa lista
e ir mostrando cada uno de los elementos que contiene nuestra lista por pantalla. ¿Sí? Para eso se utiliza la clase iterador, que va a ser de string en este caso, que es los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestra lista y son los que queremos mostrar, y lo vamos a llamar iter igual a lista.iterador. ¿Sí? Como ven, acá nos menciona Eclipse, nos da la inferencia de que este método nos va a devolver un iterador que justamente es un string, que es lo que nosotros queremos mostrar. Si fueran elementos enteros los que tuviera dentro de mi lista, el iterador lo debería definir como íntegro. Si fueran números dobles, como double, según los datos que contenga mi lista. Para poder recorrer la lista, en este caso vamos a utilizar un ciclo while, en donde dentro de este while vamos a decir que mientras que nuestro iterador .hasNext, que este nos va a devolver verdadero siempre que nuestra lista tenga elementos para mostrar, como vemos acá, si yo pongo .hasNext, aquí me está diciendo que este método me va a devolver un valor booleano verdadero o falso. Nos va a devolver verdadero siempre que nuestra lista tenga elementos para mostrar, y si no, va a devolver falso. Entonces, mientras esto sea verdadero, lo que yo voy a ir haciendo es mostrando los elementos de mi lista. ¿Sí? Entonces acá voy a utilizar el método next del iterador, iter.next, que lo que nos devuelve es el string de lo que contiene nuestra lista en esa posición de la lista. Bien. Si corremos entonces, ejecutamos nos muestra cada uno de los elementos que contiene nuestra lista. También, si quieren, pueden utilizar cualquiera de los otros métodos. Podríamos haber recorrido la lista también con un ciclo for, pero bueno, con este método iterador para mostrar y recorrer toda la lista, creo que es mucho más sencillo. Si no, lo podremos haber recorrido a la lista también por medio de un ciclo for y un iterador i, que sea de tipo entero, como veníamos haciendo antes, ¿sí? Porque list también tiene el método size, que nos dice la cantidad de elementos que tenemos dentro de la lista. Podemos también remover elementos, setearlos, reemplazarlos, crear sublistas. Todos estos métodos los podemos implementar con las listas, ¿sí? Yo les voy a compartir ahora este código del list que hicimos, y después ustedes, si quieren en casa, prueben algunos de los métodos que tenemos, como para ver cómo ¿Lo puede funciona. ordenar? Ordenar, no sé si tiene sorted. Alfabéticamente. No sé si tenemos un sorted, veamos. Tendría lista.sort, no, compara. No veo ningún método de ordenamiento. Quizás que sí, habría que buscarlo. Pero así que me recuerde, no. Lista.sort, no. Con esto lo compara. Lista.org. No, no le veo ningún método de esos. Pero habría que buscarlo, y si no, bueno, con un recorrido por la lista lo podríamos ordenar aplicando alguno de los métodos que ya vimos. Bien, esto es con respecto a listas. Ahí les compartí el código de list. Este es el ejemplito que estaba mostrando recién, que aplica el objeto tipo iterador para poder recorrer la lista que estábamos viendo. Acá tenemos diferencias entre listas y arrays, ¿sí? Los arrays habíamos visto que eran estructuras que no eran redimensionables, que se debe especificar el tamaño en el momento en que lo definimos, y que se debe definir el tipo de datos que se va a manejar, y se maneja con un índice y no se puede agregar o eliminar elementos. Y en cambio las listas son estructuras de datos que almacenan una secuencia de valores que es redimensionable, es decir, podemos ir modificándola por medio del método add. Puede tener 2, 5 o la cantidad de elementos que a nosotros se nos ocurra. Se guardan en memoria de manera dinámica,
bueno, como decíamos recién, no es necesario definir el tamaño que van a tener, y pueden almacenar distintos tipos de datos, pero no es lo recomendado porque cada vez que nosotros creamos una lista, tenemos que tratar de que sea uniforme para poder compararlas o trabajar con los elementos que tenemos dentro de una lista. Se maneja con puntero y se puede agregar o eliminar elementos. Bien, vamos a ver diferentes tipos de listas, como las que yo les mencionaba recién, que pueden ser las colas y las filas. Bien. La primera que vamos a ver son las colas. La interfaz de colas se proporciona también en el paquete Java Útil, o sea que vamos a tener que importar Java Útil, y que son un tipo especial de lista, que es un tipo de dato abstracto, y que implementan la cola FIFO, ¿sí? En donde el first in, first out es lo que significa FIFO, y es decir que el primer elemento que entra es el primero en salir. Acá vemos en la diapositiva un ejemplito en donde tenemos un elemento A, B y C, y cuando agregamos un elemento, ese se agrega al final de la cola, ¿sí? Agregamos un elemento D, y ese se agrega al final de la cola. Por el contrario, entonces, ahora cuando nosotros eliminamos un elemento de una cola, el primero en salir es el primero que entró. Teníamos el elemento A, B, C y D, y cuando eliminamos un elemento, es decir, cuando sacamos de cola un elemento, el primero que sacamos es el primer elemento que entró. Entonces la cola nos queda como elemento B, C y D. Ejemplos de cola en el mundo real que conocemos son, por ejemplo, las colas de un banco o la cadena de impresión de documentos en una impresora, ¿sí? En la cola del banco, la primera persona que llega también es la primera que se va, suponiendo que existe una única ventanilla, y en la cola de impresión de una impresora también ocurre exactamente lo mismo. Nosotros mandamos documentos a imprimir y se imprime primero el que primero que llegó a la cola de impresión. Estas colas, este modelo de datos se puede implementar utilizando una estructura estática, por ejemplo en los arreglos, o una estructura dinámica utilizando listas enlazadas, vectores o una clase especial que tiene Java que es QE. ¿Sí? Las operaciones que tenemos con la cola son, por ejemplo, el add, que inserta el elemento al final de la cola, call, que elimina el elemento del frente de la cola y lo retorna, es decir, lo muestra y lo elimina, y si la cola está vacía se produce un error. Pick, que retorna el elemento del frente de la cola, y si la cola está vacía se produce un error, y empty, que retorna verdadero si la cola está vacía, y size, que retorna la cantidad de elementos que tenemos en cola. Para implementar colas dentro de Java, podemos hacerlo utilizando la clase QE, como la que yo le mencionaba recién. Acá tenemos que se escribe ahí, QE. Es una forma lineal especial que solo permite la eliminación en el extremo frontal de la lista, mientras que el extremo posterior es simplemente para la inserción. Denme un toque, voy a responder un mensaje. Bien. También se puede implementar utilizando listas enlazadas, que es otra de las formas, pero nosotros la que vamos a ver ahora en clase es utilizando esta clase especial que es QE. Bien, vamos entonces nosotros ahora a crear una cola utilizando esta clase QE, donde debemos indicarle qué tipo de datos es el que va a contener la cola que vamos a crear, y va a ser una instancia de la clase LinkedList, ¿sí? Bueno, y ahí vamos a utilizar los métodos que mostrábamos recién en la diapositiva anterior, en donde veíamos que tiene el método add para insertar un elemento al final, pull, que elimina el elemento del frente, pick, que retorna el elemento del frente, y empty para ver si la cola está vacía o no, y size para ver la cantidad de elementos que tenemos en la cola. Bien.
Bien, vamos a eliminar esto y vamos a hacer ese ejemplito, así ya lo tenemos también. Y lo que yo veía dentro del trabajo práctico es que los ejercicios que le pedían son muy parecidos a estos, ¿sí? Así que con que le presten atención a cómo desarrollamos los ejercicios ahora, creo que no les va a costar poder desarrollar los ejercicios del PP, que tienen que ver con filas, colas y pilas. Bueno, lo primero y principal es importar el paquete Java útil, como les decía, ahí lo tenemos ya importado, y podemos definir entonces sí una instancia de la clase QE, ¿sí? Vamos entonces acá a crear un QEU que va a tener números enteros, va a ser de integer, y lo vamos a llamar simplemente cola. Esto va a ser igual a un new linked list, como teníamos en la diapositiva. Bien, de esta forma estamos definiendo una cola dentro de Java. Ahora lo que podemos hacer es agregarle valores. Voy a mostrar un cartelito acá que diga que estamos agregando valores dentro de nuestra cola, así vemos cómo funciona. Acá vamos a mostrar un cartel que diga agregando valores. Vamos a ponerle unos puntos suspensivos, así vemos qué es lo que hace. Para agregar valores, veíamos en la diapositiva que el método que hay que utilizar es el método add, tal cual como veíamos en la clase listas. El método para el ingreso de elementos a una cola también es el add. Yo voy a hacer un ciclo for en donde voy a hacer de 0 hasta 5. Un iterador i que vaya de 0. Este i va a ser menor que 5 y va a incrementarse de 1 en 1. Y simplemente lo que vamos a hacer en cada una de las iteraciones es agregar un elemento a la cola. Cola.add, y le vamos a agregar el i que tenemos como iterador. Entonces vamos a agregar 5 elementos a nuestra cola, ¿sí? De 1 a 5. Una vez que terminemos este proceso de ingreso de elementos a la cola, podríamos mostrar la cantidad de elementos que tiene nuestra cola, ¿sí? Después del ingreso de elementos, podríamos mostrar por medio de un system.out que la cantidad de elementos de cola es cola punto, y eso lo podemos mostrar por medio de cola.size, que es un método que nos dice la cantidad de elementos que tenemos, ¿sí? Nos va a devolver un valor entero que nos va a indicar la cantidad de elementos que tenemos encolados en nuestra cola. Si ejecutamos esto, vamos a ver que nos muestra primero el cartel de agregando valores. Se ejecutan estas sentencias que nos ingresan 5 elementos, y nos muestra luego el otro cartel que ya ingresaron 5 elementos a la cola, que ahora tiene una dimensión de 5 elementos. Bien. Hasta ahí estamos implementando simplemente todos los métodos que estábamos viendo recién dentro de la diapositiva. Bien. Podríamos ahora mostrar los valores que tenemos dentro de la cola. Lo podríamos hacer utilizando un while, ¿sí? Vamos a utilizar un ciclo while. Un ciclo while en donde veíamos recién que teníamos un método llamado pick que retorna el elemento del frente de la cola. Si la cola está vacía, se produce un error. Entonces vamos a hacer este ciclo while mientras que cola.pick sea distinto de nulo, es decir, que no esté vacía. Vamos a ir mostrando uno a uno los elementos de la cola, ¿sí? Vamos entonces a mostrar un system.out.println. Aquí deberíamos poner el valor
valor ahí. Y con cola.pol es que vamos a mostrar ese valor que tenemos del elemento de la cola. Cola.pol. Bien, entonces ahí yo podría volver a ejecutar mi código y me va mostrando, ¿sí? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bien, el primer elemento que yo ingresé es el primero que me muestra, que es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahora podría volver a mostrar la cantidad de elementos que tenemos en cola, que me debería decir que es 0, porque yo con pick y pull lo que hice es ir eliminando los elementos de la cola y mostrándolo por pantalla. ¿Okay? Son estructuras dinámicas, como decían ahí, le agregamos los valores y se van encolando dentro de esa cola, y el primero que ingresa es el primero en salir, como lo vamos viendo aquí, ¿sí? Con Paul yo los voy mostrando y se va eliminando de la cola, y así sucesivamente. Yo podría poner también que me muestre la dimensión dentro del while, así vamos viendo cómo por cada vez que yo muestre el elemento se va eliminando la cantidad de elementos. Yo al principio tengo 5 elementos, muestro el primer valor que es 0 y la cola me queda con una dimensión de 4 elementos, muestro el 1 y me va quedando con una dimensión de 3 elementos, y así sucesivamente hasta que muestro el último elemento que tiene y me dice que la cola se quedó con la dimensión en 0. Denme un toque, chicos, voy a mandar un mensajito. Ahí está. Listo. Bien, esto con respecto a las colas, que como les decíamos, se puede implementar pensándolo dentro del mundo real, como la cola de un banco o la cola de impresión de una impresora o de una fotocopiadora. Les comparto este código, así lo tienen ustedes también, y pueden implementar algún otro método que vean de colas, o alguna cosa que se les ocurra. Yo, por lo que vi el trabajo práctico, creo que con esto que estamos viendo les va a ser suficiente para la resolución de los ejercicios que tenemos. Bien, sigamos con las diapositivas. Bien. Otra de las estructuras dinámicas que tenemos para mostrar dentro de la interfaz collection es los stacks, ¿sí? Que son denominadas las pilas. Son un tipo especial de listas y también es un tipo de dato abstracto, como al igual que las colas. Y las pilas implementan un método LIFO, ¿sí? En donde lo que significa es que el primero en entrar es el primero en salir. Las in, first out. Tenemos acá dentro de las diapositivas unos ejemplitos en donde tenemos una pila que tiene 3 elementos. Un elemento A, B y C. Y al momento de agregar un nuevo elemento, vemos que el elemento que se agrega al final de la pila. Bien. Y al momento de eliminar, el primer elemento que se elimina es el último que se ingresó. Bien. En el mundo real vemos casos de pilas, por ejemplo, como cuando apilamos platos para lavarlos, el último que ponemos en esa pila de platos es el primero que sacamos para poder lavarlo. Nunca sacamos uno del medio, sino que vamos levantando el último que pusimos hasta que llegamos al que queremos encontrar. Estas pilas dentro de Java las podemos implementar utilizando una estructura estática, como son los arreglos, los arrays, o una estructura dinámica, como son las listas enlazadas, vectores. Y también tenemos dentro de Java una clase especial que son las stack, que nos va a permitir implementar estas pilas, ¿sí? Que esta clase especial tiene los métodos push, que inserta el elemento al tope de la pila, como veíamos recién, lo coloca al final de la pila,
el método pop, que elimina el elemento del tope y lo retorna, es decir, lo muestra y lo elimina, como era el caso de Paul. Y si la pila está vacía, este método nos va a devolver un error. Después tenemos el método top, que nos va a retornar el elemento del tope de la pila, y que también, si la pila está vacía, nos va a devolver un error. El método isEmpty, que nos va a retornar verdadero si la pila está vacía. Esto nos va a permitir recorrerla, porque la vamos a recorrer y mostrar los elementos hasta que ella esté vacía. Y también tenemos el método size, que nos va a retornar la cantidad de elementos que tenemos dentro de la pila que estemos creando o utilizando. Bien, lo que les decía recién es que podemos implementar entonces las pilas utilizando la clase stack, que hereda todo de la clase vector. Bien, vamos a hacer ahora un ejemplito en donde vamos a definir una clase de tipo pila, en donde vamos a ingresar elementos de tipo integer, y lo vamos a hacer utilizando el método push, ¿sí? Para ingresar elementos dentro de nuestra pila. Luego con el método pop vamos a ir sacando los elementos y mostrándolo por pantalla, y con isEmpty vamos a recorrer la pila hasta que ésta nos dé vacía. Bien. Lo vamos a desarrollar en el Eclipse, así ya les queda también el código de esto a ustedes, para la resolución del TP. Voy a borrar lo que teníamos de cola, y vamos a empezar a desarrollar las pilas. Bueno, recordarles que hay que importar el paquete Java útil, como al igual que las ArrayList y que las QE, cuando implementamos cola. Debemos también importar el paquete Java útil. Bien, tenemos que definir entonces un stack, y le voy a decir que este stack va a estar formado por integer, números enteros, y lo vamos a llamar en este caso pila. Simplemente así, y es igual a un new stack. Acá me faltaron los signos mayor y menor. Bien, tenemos un stack. Vamos a hacer, al igual que recién, un cartelito con system.println que nos muestre lo que estamos realizando, que en primera instancia lo que vamos a hacer es agregarle elementos a esta pila. Voy a poner un cartelito acá que diga agregando elementos. Y nuevamente vamos a hacer un ciclo for que vaya también desde 0 hasta 5, y en cada una de las iteraciones lo que vamos a ir haciendo es agregándole elementos a nuestra pila. Esto lo vamos a hacer hasta 5, como para que agreguemos solamente 5 elementos. Entonces, dentro de cada una de las iteraciones del for, vamos a ir insertando elementos a la pila, y como nos decía acá la teoría, lo vamos a hacer utilizando el método push, que inserta elementos al tope de la pila, es decir, al final de la pila, de esta estructura de datos. Pila.push, y le vamos a ingresar el id que tenemos iterando en cada una de las iteraciones. Bien. Podemos ver entonces con el system.println también cuál es la dimensión de nuestra pila luego de ingresarle todos estos elementos. Y podemos hacer la cantidad de elementos de la pila en 2 puntos, y llamamos al método size para que nos muestre la cantidad de elementos que tenemos dentro de la pila. Bien, si ejecutamos entonces este código, lo que vemos es que agregamos elementos, que es esto, se ejecutan estas sentencias en donde con un ciclo for recorrimos desde 0 hasta 5 y fuimos agregando elementos a nuestro stack. Y por último, lo que hace es mostrarnos la cantidad de elementos que ingresamos a nuestra pila por medio del método size. Bien. Ahora lo que podríamos hacer es mostrar cada uno de los elementos de la pila que tenemos dentro de nuestra pila, y que eso lo vamos a hacer utilizando el método pop,
que nos devuelve el último, que nos devuelve el elemento de la pila saliente y lo va eliminando también dentro de la pila. Acá lo vamos a recorrer entonces a esta pila utilizando un while, en donde también haciendo uso del método isEmpty, que nos dice si la pila está vacía o no. Si lo definimos pila isEmpty, nos devuelve un valor booleano que es verdadero o falso, y que nos devuelve verdadero mientras que la pila tenga elementos. Entonces yo, mientras que no esté vacía, que vaya recorriendo cada uno de los elementos de la pila y nos los vaya mostrando por medio del método pop. Bien. Entonces voy a hacer un system.out nuevamente, en donde acá le voy a decir que me muestre el valor. Ese valor lo vamos a obtener con el método pop, como le decía, pila.pop, y con eso nos va a ir devolviendo el último elemento que contenga nuestra pila. Bien. Finalmente, puedo hacer que, luego de que muestre todos los elementos, nos vuelva a decir cuál es la dimensión de nuestra pila. Bien, si ejecutamos el código entonces, vemos que en este caso la pila le ingresan 5 elementos que son el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0, y nos los muestra así a la hora de la devolución, porque justamente con pilas, como veíamos en la diapositiva, a diferencia de las colas, nos muestra primeramente el último elemento que se ingresó, que fue el 4. Cuando hicimos el for para agregar cada uno de los elementos dentro de la pila, ingresamos primero el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Cuando los mostramos, el primero que nos muestra es el último elemento que se ingresó. En este caso es el 4, después nos muestra el 3, el 2, el 1 y por último el 0, que fue el primer elemento que se mostró. Al contrario de las colas, como veíamos recién, que el primero que nos mostraba era el primer elemento que se ingresó. ¿Sí? Esa es entonces la principal diferencia entre pilas y colas, y que pueden llevar a ser usadas en casos de la vida real, como les explicaba recién. En el caso de las colas, en las colas de un banco, de un supermercado, colas de impresión de impresoras o fotocopiadoras, y en el caso de las pilas, por ejemplo, en un mazo de cartas, en una pila de platos a lavar. Pulpus. Sí, es medio, los nombres que tienen acá, los métodos de pilas y colas son medio complicados, la verdad, que se te hace una mezcla de todo, pero bueno, qué bueno que se haya entendido. Yo ahora les voy a compartir este código de las pilas también para que lo tengan, y prueben ustedes si quieren algún otro método. En el práctico, no sé, creo que con esto le va a ser suficiente para completar el práctico. Ahí se los paso. Nos tomemos un break de 5 minutitos, yo voy a tomar un poco de agua, y cuando volvamos vamos a ver los hashmap, que es la última estructura que me queda por mostrarles hoy, para que puedan avanzar un poco más con el trabajo práctico, y ya el jueves nos quedaría solo ver el tema de la recursión, de la recursividad. Bien, ahí les compartí el código, nos vemos en 5 minutos, chicos, nos tomemos un break, de paso también ya les consigo el código de la asistencia, así ponen la asistencia del día de hoy. Nos vemos en 5.
Richard. Richard. ¡Ay, parlante! Richard. ¿Dónde andaba? Yo hablo y me contesta acá. Richard. ¿Qué? Richard. ¿Qué? ¿Qué es? Bueno, chicos, continuemos. ¿Qué pasó en el break que veo ahí que hablan algo de Richard Parker? ¿Quién había habilitado el micrófono y se puso a hablar? ¿O era mi micrófono? Salimos todos a buscar a Richard. ¿No será Peter Parker? No sé, Bueno, nos quedamos confundidos. No, profe, Richard Parker de la vida de acuerdo a Pi, de la película. Así se llamaba la cuestión. no tengo ni idea quién es ese loco, la verdad. No tengo idea. ¿Saben que el otro día me acordaba de una serie para recomendarle que está en Netflix? El Código de la Discordia. Está bueno, ahora que ustedes están introduciéndose en el mundo IT. Hay una serie en Netflix que está bastante buena,
que es justamente de cómo se creó Google Here, y de un grupo de chicos que demandó a Google por ese código, pero bueno, no le ganó. Así que si la pueden ver, está buena, está interesante en la serie. Hablando así de series, de temas random, como pusieron ahí, está bastante bueno. Bueno, continuemos con la clase. Vimos hasta ahora lo que eran las stats, que son las pilas y colas, y nos quedaba por último ver lo que son los hashmaps. Algunos de ustedes decían que ya trabajaron en C, trabajaron con Python, así que conocen lo que son los diccionarios. El hashmap es muy similar, ¿sí? Tenemos una clave y un valor. Con la clave podemos acceder a cada uno de esos datos que tiene asociado un valor. Ahora les comparto la diapositiva, así avanzamos con eso. Bien, acá tenemos entonces lo que son los hashmaps, una vez que se cargue un toque esto. Tenemos lo que nos queda ver por esta última clase, que son los hashmaps. Bien, acá vamos a ver entonces que cuando vimos los vectores y array lists, aprendimos que los array y vectores son colecciones ordenadas de elementos a los cuales tenemos acceso a cada uno de ellos por medio de un índice. ¿Sí? El índice ese siempre por lo general era un dato de tipo entero. Siempre nosotros para recorrerlo utilizamos un iterador que era un número entero que iba desde 0 hasta la cantidad de elementos que teníamos dentro de nuestra lista para poder recorrer y acceder a cada uno de los elementos dentro de esos vectores o arrays. Hashmap es una estructura de datos que sigue una idea muy parecida a esos vectores o arrays, pero con la diferencia que con los hashmap vamos a almacenar dos ítems, una clave y un valor. Y en este caso, para poder acceder a cada valor que tenemos dentro del hashmap, lo vamos a hacer por medio de esa clave que va a tener asociada, ¿sí? Tenemos que pensar que el hashmap entonces va a tener dos elementos. Ven, acá tenemos, por ejemplo, un hashmap que es de string y de string, en donde la clave va a ser un string, y el valor que podemos obtener de ese hashmap con esa clave también va a ser un string. Bien, tenemos acá el primer método que conocemos, vamos a conocer de hashmap, es el put. Con el método put nosotros podemos ingresar un elemento que le tenemos que definir una clave, que como habíamos definido al principio es un string, por eso le pasamos en un redoble comillas el valor 1, y un valor que también es un string, que por eso también pasamos entre comillas dobles, un valor que es una palabra, en este caso es Argentina. Vemos acá entonces el método put. Vamos a ir desarrollando esto dentro del Eclipse, así lo vamos entendiendo mejor. Estamos definiendo entonces una nueva clase que nos permite almacenar elementos, y que esta nueva clase, para poder almacenarlos, tiene dos elementos, una clave y un valor. Y para poder acceder a ese valor tenemos que acceder por medio de esa clave. Esta nueva clase es la mencionada hashmap, ¿sí? Para poder definirlo, definimos hashmap, ponemos el tipo de dato que va a tener como clave y como valor. En este caso tenemos un string para la clave y un string para los valores que va a tener. Yo a este hashmap lo voy a llamar simplemente hm, y va a ser igual a un new hashmap, que entonces dijimos que va a tener string y string. String y string. Cerramos, abrimos y cerramos paréntesis, y de esa manera estamos definiendo una estructura de hashmap al cual llamamos hm como identificador. Bien.
Decíamos que el primer método que vamos a ver para insertar elementos, yo ahora le voy a comentar esto, insertar elementos, y vamos a poner, para esa inserción de elementos vamos a utilizar el método put. Entonces llamamos al hm.put y de esa manera nos pide los elementos que son la clave y el valor. En este caso son string, por eso lo ponemos entre comillas dobles. Yo voy a poner que ingreso un 1 y le voy a poner acá que ingreso la palabra Argentina, por ejemplo. Argentina. Bien. Podría hacer también el ingreso de otro elemento, también con el método put, y ingresar acá un valor que sea el 3. Acá vemos que con esto no tiene que seguir un orden, sino que yo puedo poner la clave que se me ocurra y un valor que se me ocurra. Y después la forma en la que vamos a acceder a cada uno de estos valores va a ser por esta clave que tiene asignada. ¿Sí? Profe, o sea, no se puede poner un put 2 Brasil. Sí, lo puedo poner ahora, mira, hm.put. Perdón, con 1, digamos, no se puede repetir el 1. No, porque es una clave única. No, si yo quisiera acceder al 1, me tendría que dar un error, pero lo probemos, creo. Probemos eso que acabas de mencionar. Bueno, digamos que yo creo un hash map con estos 3 elementos, ¿sí? Hasta ahí estamos. Y ahora, para poder mostrarlos, yo tendré que hacer un system.out. Acá vamos a ver qué nos devuelve. Si ponemos la clave 1, como pedía ahí un compañero, ¿qué pasa si duplicamos la clave? Acá un println, y acá hago un hm.get, y acá tengo que poner la clave del objeto, que en este caso pongamos la 1, y veamos cuál nos devuelve, si Argentina o Bolivia, uno de esos dos. Nos devuelve Bolivia, nos devuelve el último que ingresamos aparentemente. A ver si yo a este le cambio a 4 y ahí lo corremos de nuevo. Nos devuelve Argentina. Pareciera que se sobrescribe, si nosotros ponemos este primero, si yo le pusiera 3 a este y pediríamos que nos imprima, se sobrescribe y nos muestra el último que ingresamos. Lo que hace es setear, ¿sí? Esta es la forma de modificar el valor de un elemento dentro del hash map. Lo podemos hacer mediante put, en donde le pasamos la clave y el nuevo valor, o también utilizando otro método del hash map, que es hm.replace. Bien, en donde le pasamos una clave y un valor y reemplaza el elemento. Podría pasarle que al elemento 1 lo reemplace y en vez de Argentina sea Brasil. Bien. Y entonces si yo pido acá que me muestre el elemento que tiene clave número 1, me debería mostrar Brasil porque lo reemplazó. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo que hace cuando hacemos put es como que lo setea. Por eso nos muestra el último elemento que ingresamos. Este lo dejemos como 2 para que podamos seguir manteniendo nosotros. Y este lo borramos. Esas son las formas que tenemos para modificar el valor de un elemento dentro del hash map, pasándole con put y la clave y el valor, o con replace con clave y valor. Con el método get lo que hacemos es pasarle la clave y nos devuelve el valor asociado a esa clave. En este caso, como yo le pasé 1, me mostró Brasil porque lo había reemplazado de Argentina. Bien. ¿Qué otros métodos tenemos aquí para que mostremos? El método remove. Tenemos otro método que es remove, que lo que hace es eliminar un objeto dentro de nuestro hash map, y para eso le tenemos que pasar una clave. Yo, por ejemplo, podría eliminar el 3
eliminaríamos el Chile en este caso, y se eliminaría este objeto dentro de mi hashmap. Bien. Después, ya vimos eso, podemos ver la cantidad de elementos que tenemos dentro del hashmap, que eso lo hacemos con un size, tal como veníamos viendo con los otros casos de lista, podemos mostrarlo con un system.out.println. En donde yo muestre hm.size, y eso me va a devolver un entero con la cantidad de elementos. Acá yo al ingresé 3 elementos dentro del hashmap, después voy a pedir que me muestre el elemento que tiene clave número 1, y voy a eliminar el elemento 3 que es Chile, entonces la cantidad de elementos que tenemos dentro del hashmap debería ser 2. Vamos a ver si es verdad, sí. Nos muestra que la cantidad de elementos después de eliminar es 2. Bien, tenemos también una forma de recorrer el hashmap que es similar a lo que vimos hace rato con el iterador, ¿sí? Nosotros podemos definir un ciclo for, voy a borrar el remove, así nos muestra todos los elementos que tenemos. Voy a crear un ciclo for, y voy a definir acá, dentro del for, un string, que lo voy a poner como una variable i, a la cual le voy a asociar el hm.caseSet. ¿Sí? Con este método le estoy asignando cada uno de las claves que tenemos dentro de nuestro hashmap. Y en cada iteración lo que vamos a ir haciendo es mostrar los elementos, la clave y el valor que tenemos dentro de nuestro hashmap. Puedo mostrar, por ejemplo, poner que la clave es 2 puntos y mostrar el valor i, y esto le puedo concatenar que tiene el valor de 2 puntos, y le concatenamos con hm.getI, que nos devuelve el valor asociado a esa clave de la posición número i. De esta manera podemos recorrer nuestro hashmap y mostrar la clave asociada y el valor asociado, o simplemente podríamos mostrar el valor que tiene asociado. Ahí lo vemos, tenemos la clave 1 que tiene el valor Argentina, la clave 2 que tiene el valor Bolivia, y la clave número 3 que tiene el valor Chile. Por último, otro de los métodos que también podemos mencionar es el hm.clear, que lo que hace es limpiar todo mi hashmap. Si lo ejecuto, se limpiaría todo el hashmap y perdería todos estos datos que yo le puse al ingresar. Bien. Una aplicación de todo esto que vimos, a ver si los comparto ahora por el chat, a lo que vimos de hashmap. Si les comparto a esto, no sé si les quedó alguna duda o está todo claro. Con respecto a lo que preguntaba uno de los compañeros, ¿qué pasaba si le ponía a uno en la misma clave? Vamos a borrar todo esto. Y una aplicación de hashmap es la que tenemos dentro del TP número 3, este que teníamos ahora, que creo que Marinés mencionaba hace rato que había un ejercicio que era largo, y creo que sí. Marinés, decime si es o no. Que es el 15. Sí, sí, señor. Ahora lo vamos a hacer a este ejercicio que es largo, pero está bueno como para que lo entiendamos al uso de una colección de datos como hashmap, y que utilicemos también una clase que vamos a definir nosotros, que va a ser la clase auto. ¿Bien? Entonces vamos a hacer el ejercicio número 15 del TP, que nos pide que definamos una clase auto con los atributos color, cantidad de puertas, marcas y un dato booleano que va a indicar si el auto está encendido con un true o si está apagado con un false, ¿sí?
Por defecto, al momento que nosotros creemos el auto va a estar apagado, es lo que nos dicen las consignas. Además, vamos a implementar 3 métodos. Un método que va a ser el mostrar, el cual va a mostrar todos los valores de los atributos que tiene asociado el auto, encender y moverse. Luego vamos a definir una clase que contenga el método main e instancie 3 objetos de la clase auto y crea un hash map cuya clave sea el tipo string, el cual representa la matrícula del auto, es decir, la patente del auto, y el valor sea igual a la clase auto, es decir, el valor que nos va a mostrar va a ser una instancia de un objeto de la clase auto. Y lo que vamos a hacer es probar todas las operaciones que acabamos de poner recién, donde vimos el remove, el replace, el put y todo lo demás. Vamos a desarrollar este ejercicio entonces. Vamos a meternos en este, que es el ejercicio número 15 del TP número 3. No sé ustedes si lo tienen a mano. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir una clase auto, ¿sí? Yo voy a crear un new class, al cual vamos a llamar auto. Voy a definir una nueva clase, la que vamos a llamar auto. Y dentro de esta clase auto nos dice que los atributos que va a contener van a ser el color, la marca, la cantidad de puertas y un atributo que nos va a indicar si el auto está encendido o está apagado. Todos estos atributos yo los voy a definir del tipo private. Para el color vamos a definirlo del tipo string. Definimos un private, también un string para la marca del auto. Después tenemos un private que va a ser un tipo de dato in para la cantidad de puertas que va a contener el auto. Ya, o pongamos puertas directamente, puertas. Alguien creo que pregunta algo. Y por último, un private que va a ser del tipo boolean para indicarnos si el auto está encendido o apagado. Entonces a este le vamos a poner encendido como nombre de atributo. Para la utilización, Adriana, sí, para la utilización del hashmap tenemos que importar el paquete Java útil. Ahora que solo estamos creando una clase llamada auto, no es necesario. Pero cuando hagamos el main y utilicemos el hashmap, sí es necesario que importemos el paquete Java útil. Ahora, si esa era la pregunta, dale. Listo, Adri. Bien, yo les voy a ir comentando acá que estamos definiendo entonces los atributos de esta clase que estamos creando, que es la clase autos. Luego de crear y definir los atributos, lo que tenemos que definir es el constructor de esta clase, que recordemos que el constructor de la clase tiene siempre el mismo nombre de la clase, entonces es un public auto que va a recibir por parámetro un string para el color, un string para la marca del auto, un int para la cantidad de puertas. Después tenemos nada más, hasta la cantidad de puertas vamos a recibir los parámetros para el constructor de esta clase. Y simplemente lo que va a hacer el constructor es asignarle a cada uno de los atributos los parámetros que recibió en este caso. ¿Sí? Para el color, para la marca, y para la cantidad de puertas. Igual a puertas. Bien. Nos dice la consigna del ejercicio que por defecto, cuando creemos un auto, este va a tener el atributo encendido de manera apagada, o sea, el auto se va a encontrar apagado. Entonces, por defecto, cuando nosotros creemos el auto en el constructor de auto, ese atributo que es this.encendido, nunca me sale este this.encendido, va a ser igual a falso porque el auto se va a encontrar apagado. Eso lo hacemos simplemente pasándole un false a ese atributo que lo llamamos encendido.
Yo voy a dejar de lado los métodos encender y moverse, eso se los voy a dejar para ustedes, pero sí voy a crear el método mostrar dentro de esta clase auto. Vamos a crear el método mostrar, que nos va a mostrar cada uno de los atributos que tenemos dentro de la clase, que nos va a servir después cuando instanciemos un objeto de la clase HashMap que va a contener autos. Vamos a crear entonces acá el método mostrar. Este va a ser de tipo público también, y va a ser un método de tipo void, ya que no va a retornar ningún valor. Y simplemente lo que va a hacer es mostrar cada uno de los atributos de esta clase auto. Vamos a hacer entonces un system.out.println en donde nos muestre en el color 2 puntos. Acá le vamos a concatenar div.color. Y hacemos lo propio para cada uno de los atributos. Bien. Para la marca, hacemos lo mismo, que nos muestre marca, y acá nos va a mostrar ese atributo marca que tenga asociado. Después tenemos la cantidad de puertas. Acá, cantidad de puertas. Ponemos div.puertas y creo que el encendido no es necesario por ahora para lo que vamos a mostrar. Con estos 3 datos que mostremos de nuestro auto va a ser suficiente para cuando hagamos el HashMap. Yo les voy compartiendo este código que es de la clase auto. Ustedes deberían agregarle el método encendido y moverse. Ahí les voy compartiendo este, que es la clase autos del ejercicio número 15 del TP. Luego, este ejercicio nos pide que, luego de definir la clase autos, luego se defina una clase que contenga el método main, que es lo que yo tengo acá, el public static void main, y en donde voy a instanciar 3 objetos de la clase auto y crear un HashMap, cuya clave va a ser un string que va a ser la patente del auto, la matrícula del auto, dice en la consigna, y el valor va a ser un objeto de la clase auto. Y vamos a probar ahí un par de métodos que vimos recién con respecto a la clase HashMap. Bien, entonces nos vamos a crear este main. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de la clase HashMap. Este HashMap va a contener un string para la clave, que es el que va a contener la patente de nuestro auto, y objetos del tipo auto, de la clase que definimos recién, va a contener objetos de ese tipo, y lo vamos a llamar este HashMap autos. Bien, este va a ser igual a un new HashMap, que va a tener entonces string y autos, string y auto, y abrimos y cerramos paréntesis. Bien, ahí definimos entonces ya el HashMap que va a manejar todos los autos que vamos a definir a continuación. La consigna nos dice que definamos 3 autos. Para crear instancias de esa clase que acabamos de crear, que es la clase auto, tenemos que hacer lo siguiente. Ponemos auto 1 igual a new auto, y le tengo que pasar 2 parámetros. El auto tenía un color. Si ustedes me quieren ayudar con un segundo auto estaría buenísimo. Yo el primero le voy a poner que va a ser negro, va a ser de la marca Fiat, y la cantidad de puertas van a ser 5, por ejemplo. Estoy poniendo un punto y coma, y eso es un error. Es una coma. Igual me tira error, che, porque este es un entero. Ahí está. Alguien que me tire, no sé quién habló recién, que me tire unos atributos Rojo. para este auto. Autos, ¿de qué color entonces decís? Rojo. Verde. Bueno, vamos con un rojo. ¿De qué marca? Una marca. Toyota. Marca Toyota, y la cantidad de puertas.
2. Un auto de 2 puertas. Es como que nunca he visto. Y vamos por último con un auto número 3. Que va El a ser escarabajo, profe. ¿El escarabajo tiene solamente 2 puertas? ¿No tiene un Y baúl? hay uno chiquitito, creo que es de Toyota, y tiene 2 puertitas. ¿Y no tiene baúl? No, que yo Mira. sepa, no. Después uno de los O compañeros dijo baúl va verde. detrás del... Es uno chiquitito, chiquitito. Pero no estoy segura si es la marca Toyota. ¿No es un Smart? Los Smart tienen también Mata. esa opción. Por, Es de bolsillo. Un auto de cohete. Bueno, acá le vamos a poner el Volkswagen, pero vamos a abreviarlo como BW porque es una palabra medio larga, medio complicada, capaz que le escribimos mal. Bueno, ahí definimos 3 objetos de la clase auto. Definimos un auto 1, un auto 2 y un auto 3. Y también definimos un hash map, que es lo que queremos que se entienda en este tercer módulo que estamos viendo hoy. Ahora tenemos que ingresar a nuestro hash map la matrícula, que va a ser un string, es decir, la patente del auto, y el auto que definimos anteriormente. Bien, entonces vamos a hacer autos.put, que es la manera que tenemos para ingresar elementos a nuestro hash map. Y acá vamos a ingresar un string que es la matrícula. Yo voy a inventar ASD123. Y vamos a ingresar de esta manera el auto 1. Bien. Vamos a hacer otro put en donde vamos a ingresar el segundo auto. Le vamos a poner otra matrícula. 4, 5 y 6, por ejemplo. Y acá ingresamos el auto 2. Después podemos ingresar el tercer auto haciendo también put. Ingresamos acá una matrícula ZXC 789 y ingresamos de esa manera el auto número 3. Acá ingresamos dentro de nuestro hash map, entonces, un auto 1, un auto 2 y un auto 3, cada uno que tiene como clave la patente del auto. ¿Bien? Este campo sería la patente del auto, y cada auto tiene asociado un color, una marca y una cantidad de puertas, y otro valor que no lo vemos acá, que es si está encendido o no. Ahora que ya lo tenemos dentro de nuestro hash map, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es mostrar uno de los autos, ¿sí? Podríamos hacer autos.get y lo tenemos que llamar por la clave. Yo voy a copiar esta clave. Voy a meter aquí. Y aquí ya estaría posicionado en un objeto de la clase autos, entonces podría llamar al método mostrar, ¿sí? Y en este caso yo podría mostrar entonces el auto que tiene asociado esta patente, que me dice que es de color negro, que es de la marca Fiat y que tiene 5 puertas. ¿Bien? De esa manera yo accedí por medio de una clave a un objeto del tipo auto que me mostró las características que tiene ese auto. Bien. Podríamos mostrar también la cantidad de autos que tenemos dentro de nuestro hash map. Eso lo hacemos con un system.out.println, en donde podemos poner la cantidad de autos, 2 puntos, y podemos mostrarlo por medio de qué método. A ver si ustedes me ayudan. ¿Qué método me mostraría la cantidad de elementos que tengo dentro del hash map? Caesar. Size, exactamente. Con este método, que me devuelve un entero, me va a decir la cantidad de elementos que tenemos. En este caso, Es la como respuesta sería 3. Es ¿Cómo? como el punto len, ¿no? Es como el punto len, digamos. Claro, los arrays tenían el punto len, o también lo tienen los string, y las listas tienen el método size. Es lo que veíamos en la diapositiva hace rato, ¿te acordás en la teoría? Sí, 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 sí. Exactamente lo mismo. Bien, ese es otro método. Después podríamos mostrar
Todos los autos que tenemos dentro de nuestro hash map. Lo haríamos con un ciclo for, podríamos tener un ciclo for en donde definimos un string i que va a ser auto.keyset, es decir, la clave de cada uno de nuestros autos, y por cada iteración que nos vaya mostrando con un system.println, acá nos diría que la clave es, por ejemplo, 2 puntos, y acá que lo concatenee con el i que está mostrando en la posición que nos encontramos, más el valor. Y en el valor nos va a mostrar todas las características del auto que estemos posicionados, ¿sí? Y para eso hacemos un auto.get de la posición número i en la que nos encontramos, punto mostrar. Ahí llamamos ya al método mostrar de la clase auto. Bien, si ejecutamos el programita, vemos entonces que tenemos 3 autos y los empezamos a mostrar. La que tiene la patente ASD 123 tiene el valor que es de color negro, marca Fiat y cantidad de puertas 5. El que tiene clave QWE y así sucesivamente, cada uno de los autos que fuimos ingresando lo podemos ir mostrando por medio de estas sentencias con un ciclo for. Otra de las cosas que podemos también mostrar dentro de HashMap es el remove, ¿sí? Que nos permite eliminar uno de los elementos del HashMap indicándole la clave, ¿sí? Podríamos poner entonces auto.remove y le pasemos la clave, por ejemplo, le pasemos la clave del medio, QW456, y lo que haría es eliminar ese elemento. Entonces voy a correr de nuevo mi programita, va a eliminar este, y a la hora de mostrar solo va a mostrar el primero y el tercero de los autos que tenemos dentro del HashMap. ¿Sí? Nos muestra el ASD 123 y el ZXC 189. A este lo eliminó. Bien, también les comparto este código de la utilización de la clase auto con el HashMap, se les comparto por el chat. Y más importante que eso es compartirle el código de asistencia de hoy, porque ya estamos llegando al final y todavía no se les pasé. ¿Les queda alguna duda, chicos, respecto de lo que vimos hoy? No, profe. Lo que queda es que ustedes lo vean, lo analicen y lo traten de entender, y ya el jueves, cuando nos juntemos de nuevo, vamos a resolver un poco más el TP, y ahí lo vamos a ir viendo. Esta es la comisión 4, ¿verdad? Sí, señor. Bien, ahí les paso el código de asistencia de hoy. Tienen ahí para que ustedes, si quieren. Bien, otra cosa que no les comenté es acerca de una comisión especial que se abría ahora. Si me dejan un segundo, abro un ratito un chat de WhatsApp en donde mencionaban eso. Sí, pueden pedir clases de consulta, asistan a las clases de consulta de hecho, y hablen de los temas que les hayan quedado pendientes, no va a haber ningún problema respecto de eso. Así que háganlo, si quedaron retrasados, háganlo. Y aquí yo tenía que se iba a abrir una nueva comisión, creo que a partir de mañana. Les comparto acá un link. Eso, la comisión de repaso, gracias Kevin, exactamente eso es lo que quería mencionar. Hay una comisión de repaso que está a cargo del profesor Benito Arrieta. Esa comisión va de lunes a jueves de 16 a 18, y lo que va a hacer es justamente buscar dar apoyo a los alumnos que creen que lo necesitan o que se hayan quedado medio retrasados con lo que vamos viendo, ¿sí? Más que nada es para brindar acompañamiento.
Lo que sí se pedía, va a empezar desde el módulo 2, viendo también concepto del módulo 1, y hasta ponerse al día con el cronograma, hasta cómo vamos nosotros al día de hoy. Ellos, al contrario de ustedes, van a tener 4 clases por semana, nosotros solo tenemos 2. Y también se les va a tomar asistencia. Hay alumnos que pueden elegir por cambiarse de comisión directamente a esta comisión del profe Benito Argueta. Estas clases van a ser, como les decía, de lunes a viernes de 16 a 18. Pueden cambiarse esa comisión o simplemente seguir en esta comisión y asistir como oyentes por si tienen algún concepto que quieran reforzar, pueden asistir como oyentes y hacer las consultas que se les ocurran. Disculpe, profe, ¿para esto hay que inscribirse? Si te quisieras cambiar de comisión, sí. Si no, podés asistir como oyente. O sea, sin más, te conectás un día a la clase, que va a estar también en vivo y por YouTube también la van a pasar. Así que ¿Te no dijo van a desde tener... las 4 de la tarde a 6 todos los días? Es de 4 a 6 de lunes a viernes. Es una llamada comisión de acompañamiento. En el caso de que te cambies de comisión, sí, hay que cumplir asistencia. Si no te cambias de comisión, podés asistir como oyente y no te van a tomar ningún tipo de asistencia. Así que eso ya depende de ustedes. Así que, como ustedes quieran, yo les diría que no se cambien, no me reemplacen por Benito. No, hagan como a ustedes lo crean más conveniente. Y si tienen dudas, sepan que pueden asistir a esa clase como oyente o también asistir a las clases de... no me va a salir una palabra ahora. Uy, ¿quién me ayuda? Repaso, Las clases de acompañamiento. consulta. Pueden asistir a las clases de consulta y ahí hacer consulta de temas que vimos hasta ahora, desde el módulo 1 hasta el módulo 3. No hay ningún problema con eso. Bueno, sí, capaz está que con bueno. este módulo estamos más complicados, así que capaz que las consultas de este módulo sean más amplias. No sé si les queda alguna duda más, si no me voy a ver el partidito de Boca y los dejo y los veo el día jueves. Bueno, profe. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves, chicos. Estudien mucho. Marinés, después avísame cómo te fue con ese Hasta luego, código que profe, suerte en el compartimos. partido. Bueno, Gracias, bueno, gracias. profe. Mándelo a Taja Listo, Rossi, muchas profe, gracias. mándelo a Taja Rossi. Nos vemos el jueves, chicos. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Saludos a todos. Gracias. Chao, profe. Chao, Adri.